Muy buenos días. De verdad que muchas gracias por participar en esta oportunidad. Queremos desde el Colegio de Internacionalistas de Venezuela, desde Gerencia y Cambio Organizacional, desde Diplomarse, extender nuestro agradecimiento a Feria Empléate 2012, a Empléate y a todo el equipo humano que hizo posible esta experiencia por demás interesante y adicionalmente una oportunidad bien interesante de poder compartir, de poder iniciar la discusión online, ese diálogo 2.0 del cual hemos hablado tanto en muchas oportunidades. Que esta oportunidad la consideramos excelente de parte del equipo de Empléate porque nos permite iniciar ese diálogo 2.0 del cual hemos hablado tanto, un diálogo 2.0 que se ha hecho partícipe, se ha hecho protagonista de lo que es el día a día de nuestras redes sociales, el día a día del internet, el día a día de ese factor y de ese esquema comunicacional que hoy está cambiando paradigmas radicalmente. En el caso particular de la presentación que hoy nos ocupa, la cual lleva adelante un deseo tanto personal por parte de Gerencia y Cambio Organizacional como de Diplomarse, como un deseo institucional por parte del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, de dar a conocer cómo los cambios de ese entorno comunicacional, cómo los cambios de ese entorno global en el cual nos desenvolvemos, cómo los cambios que se han generado a nivel de los parámetros de conducta de ese consumidor, de ese usuario, de ese ciberusuario que hoy en día ha transformado radicalmente su modo de pensar, su modo de actuar, su gestión de acuerdo a lo que es la información en tiempo real. Cómo todo ese conjunto de cambios ha venido de una forma u otra revolucionando un área que tradicionalmente consideramos como muy conservadora, y es el área precisamente de la diplomacia. La diplomacia entendida no solamente como la diplomacia entre estados, la diplomacia entre gobiernos, la diplomacia entre organismos y organizaciones. No, es la diplomacia ciudadana, la diplomacia global, la diplomacia pública 2.0, y esa diplomacia que hoy ha transformado radicalmente la forma no solo de hacer negocios, sino de aproximarnos a nuestros grupos de interés, a nuestros stakeholders, a nuestro conjunto de objetivos éticos, de negocios y de desarrollo sostenible que iremos viendo a lo largo de la presentación, pero queremos empezar a generar la discusión sobre cuál es verdaderamente el mejor punto para asociar esos cambios a ese día a día de corporaciones, de empresas, ese día a día personal que nos toca vivir en nuestra parte de negocios, en nuestra parte de relaciones y en nuestra parte, lógicamente, de ciudadanos que interactuamos todos los días con este nuevo marco comunicacional. Dios mío, es el fin de la diplomacia. Fue una célebre frase expresada en 1860 por Lord Palmerston, diplomático británico, quien fuera en 2 ocasiones primer ministro inglés, a recibir el primer mensaje telegráfico que se utilizó formalmente como una herramienta del servicio exterior inglés. ¿Por qué traemos a colación esta frase por parte de Lord Palmerston? Porque sencillamente dicha frase comenzó lo que llamamos el primer gran periodo de transformación comunicacional de la diplomacia. Para ese momento, la introducción del TELEC dentro o como una de las herramientas para ser utilizadas por la diplomacia, transformó radicalmente la forma y la manera de ver y hacer las cosas. Para ese momento, las comunicaciones entre las cancillerías, entre las embajadas, entre las misiones diplomáticas con sus respectivos países eran relaciones bastante lejanas, eran relaciones sumadas en la distancia, relaciones que se mantenían con cierto atraso y que en muchos casos diferían en cuanto a la forma de interpretar del centro, en cuanto a la forma de interpretar por parte de la periferia y por parte de quienes estaban al tanto de hacer esas relaciones. Para el momento en que se introduce el TELEC como una herramienta indispensable de comunicación, pues la información pasa a ser una información, si bien no en el tiempo real que hoy conocemos, si una información con un tiempo de respuesta mucho más rápido, con instrucciones precisas por parte de las cancillerías y, por supuesto, rompiendo toda una cantidad de esquemas, de paradigmas y de formas de hacer las cosas que permitieron que todo el universo de la diplomacia que conocíamos como tradicional para ese entonces se rompiera, introduciendo elementos nuevos, introduciendo una nueva dinámica y lógicamente introduciendo capacidades comunicacionales, capacidades de respuesta y capacidades de actuación, de negociación
y de todo lo que es la participación dentro del contexto global, dentro del contexto que para ese momento era el contexto en el cual se manejaba las relaciones entre Estados y lógicamente las relaciones de ciudadanos. Pero ¿qué ha ocurrido? Durante todo este tiempo, hablamos hoy de diplomacia de Telex y nos cuesta creer que hoy en 2012 estemos todavía, o de una forma u otra, estemos muy cerca del tiempo en el cual dejó de utilizarse el Telex a nivel de la diplomacia. ¿Qué podríamos decir en ese sentido? No solamente se ha dejado de utilizar el Telex de 4 o 5 años para acá, el advenimiento del Internet como plataforma comunicacional de importancia, de cambios, de grandes transformaciones, ha hecho introducir el término de lo que hoy llamamos la diplomacia 2.0, la diplomacia pública 2.0, y han surgido una cantidad de nuevos enfoques dentro del concepto global de la diplomacia que han vuelto a poner sobre el tapete el conjunto de transformaciones que hablábamos en 1860. Hoy en día, siglo y tanto después, hablamos de una nueva o de una segunda etapa de transformaciones de la diplomacia que se ha unido no solamente con el advenimiento de las redes sociales como protagonista principal del procedimiento de cambio o principal de este proceso de transformaciones, sino que se ha unido a esquemas globales como el del liderazgo responsable, la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, en donde se ha cambiado por completo el panorama o la plataforma comunicacional, y eso ha dado lugar a esa gran transformación que, como podemos ver en la lámina, nos ha dado un mundo conectado, un mundo que interactúa en tiempo real, un mundo que mantiene información en cada momento, que la mantiene en todas las áreas, incluso en algunas áreas que hasta ayer consideramos era inimaginable pensar que se podían transformar las estructuras y las formas de pensamiento. Hoy, esa diplomacia pública 2.0 ha tenido como que 3 grandes espacios, 3 grandes momentos de transformaciones que han dado lugar al cambio en esa forma de hacer las cosas, en esa percepción de las realidades y lógicamente en esa percepción de cómo somos hoy protagonistas directos de un proceso de cambio que permanece todos los días y que estamos interactuando en tiempo real. Por un lado, ¿cuáles son esas 3 transformaciones de las que hablamos de esa nueva diplomacia pública, de esa nueva diplomacia 2.0 que ha venido para cambiar las cosas, pero que ha venido para quedarse? Por una parte, lo que llamamos el efecto CNN. Cuando CNN, con el esquema de información 24 horas, 7 días a la semana, por 365 días de información, mantiene a un usuario permanentemente informado, a un usuario permanentemente al día de la información global, de lo que sucede en esa llamada aldea global, de lo que sucede mucho más allá de nuestra pantalla del televisor, de lo que sucede un poco más allá de nuestros espacios locales. ¿Qué le ha dado o qué herramientas ha dejado ese efecto CNN en las manos? La necesidad de contar con información en tiempo real, la necesidad de contar con una capacidad de interpretar noticias, de evaluar situaciones, de catalizar mundos y de poder transformar realidades en información puntual que la tenemos en la palma de la mano. Por otra parte, otro de los aspectos que vino a apoyar este proceso de transformaciones por parte de la diplomacia pública 2.0 que hoy evaluamos es el advenimiento de la llamada generación Google. Una generación principalmente a partir de los años 90, en donde el nuevo escenario del ciudadano informado, del ciudadano que está permanentemente al tanto de la información que sucede en todas y en cada una de las regiones del mundo, está permanentemente interactuando. Es un consumidor, pero de importancia vital de información, pero no es que solamente es en una sola vía. Es un consumidor de información, pero al mismo tiempo es un generador nato de información. Es un generador y es un propiciador de escenarios. Es un propiciador de realidades. Actúa sobre las realidades, que trabaja con esa información y puede permear posibilidades de cambio en la capacidad de respuesta por parte de los actores tradicionales, pero puede al mismo tiempo generar condiciones de cambio importantes dentro de los escenarios tradicionales a nivel internacional.
Para muestra tenemos lo que sucedió recientemente con la llamada Primavera Árabe, en donde ese usuario, en donde ese nuevo ciudadano informado, pues tiene, con tener sencillamente en la palma de su mano un smartphone, tiene todas las capacidades para generar, para actuar y para poder moldear y para poder también generar respuestas por parte de los actores tradicionales, por parte de quienes están generando los conflictos internacionales y por parte de quienes tradicionalmente han sido vistos como actores internacionales sujetos a lo que llamamos esta diplomacia tradicional, pero que en este momento están llamados por la presión global de sus propias comunidades a dar respuestas inmediatas, a dar respuestas en tiempo real y a dar, lógicamente, capacidad de poder solventar, de poder generar oportunidades reales para la resolución de conflictos, para la interpretación de dichos conflictos y sobre todo para la satisfacción por parte de las opiniones públicas de todo lo que es el complejo mundo de la información. Por otra parte, el escenario que tal vez terminó de hundir, por así decirlo, a esa diplomacia de Telet y que sembró sobre nuestro tapete la necesidad real de cambiar la estructura de la diplomacia tradicional, fue precisamente el affair de Wikileaks, en donde con la publicación de una gran cantidad de Telet que surgieron entre el Departamento de Estado, entre las embajadas del sistema norteamericano y entre otras embajadas a nivel global por parte de otros estados, pudimos enterarnos en tiempo real de lo que estaba sucediéndose, de lo que se decía y una cantidad de elementos que, si bien en muchos casos fueron presentados con algo de distorsión, le permiten al ciudadano común enterarse de cuáles son las capacidades, de cuáles son las reacciones y cuáles son los conflictos que se encuentran detrás de cada situación internacional. A la luz de todo este escenario, vemos, y un poco para no hacerlo tan largo en este primer momento, vemos cómo esa diplomacia, como nos dice Rafael Rubio, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, se ha convertido en un espacio no de Estado, en un espacio de personas. Es una diplomacia de personas en donde los funcionarios de esos estados, los que eran tradicionalmente los diplomáticos convencionales, están llamados a participar vía la tecnología para poder profundizar, para poder generar y para poder adecuarse a los cambios que están sucediendo dentro del escenario global. Por eso, no es solamente decir que la diplomacia pública 2.0 es utilizar la conjunción de los nuevos medios a nivel de tecnologías de información y comunicación. No, es la modificación, es la adecuación de esas estructuras, de las formas de hacer las cosas para un nuevo tipo de sociedad que hoy en día es más responsable, que está sujeta a mayor información, que no se le pueden esconder realidades y que ella en sí misma es un generador, es un protagonista importantísimo, un protagonista activo de ese nuevo entorno internacional. Ahora, ¿cuál es la idea? Pasemos un poco la página sobre el concepto de la diplomacia tradicional para entonces enfocarnos dentro de lo que hemos dado en llamar nuestra diplomacia corporativa. Pero la diplomacia corporativa entendida por parte de las corporaciones, de las organizaciones, de las empresas, incluyendo pequeñas y medianas empresas que comienzan a surgir y a manifestar un gran movimiento y una gran importancia dentro del escenario global y del escenario de la información 2.0, utilizando esa diplomacia corporativa como una herramienta de gestión empresarial para el cumplimiento o para poder satisfacer los objetivos corporativos de desarrollo sostenible. Por un lado, el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo medioambiental. Ahora, ¿qué consideramos como diplomacia corporativa y por qué traerlo hoy a este escenario? En muchas ocasiones, cuando hablamos del término, la gente nos dice, bueno, pero es que la diplomacia la veo asociada directamente con los estados, la veo asociada con las cancillerías, con las embajadas. Para mí es algo que lo veo de lejos, pero no veo cómo se inserta, cómo se relaciona directamente con mis actividades del día a día en la empresa. Cuando vemos ese tipo de pregunta o este tipo de inquietud, sencillamente nos ponemos a dar cuenta de cómo el escenario global, cómo
ese mundo dinámico de las relaciones de negocio está perfectamente metido en todo, en lo que es el día a día operativo de nuestras áreas en las cuales nos desenvolvemos. No podemos escaparnos a la globalización, sería absurdo pretender olvidar de que vivimos en un mundo global, porque sencillamente en nuestras empresas tenemos relaciones con todos nuestros grupos de interés y esos grupos de interés tienen un comportamiento global dentro de cada una de sus áreas de adecuación. Por lo tanto, ¿cómo pudiéramos entonces entender bajo todo ese proceso de cambio lo que es la diplomacia corporativa? Sencillamente la consideramos como una herramienta estratégica de gestión empresarial. Es estratégica porque sencillamente es un arma para poder conseguir, para poder apuntar hacia la consecución de nuestros objetivos que están en nuestro plan estratégico como empresa, que están en nuestro plan como unidad de hacer negocios, y esos negocios hoy abren hacia dos escenarios importantes: el escenario socialmente responsable y el escenario de un liderazgo corporativo asociado a negocios inclusivos, asociado a responsabilidad social corporativa y asociado a todo lo que son buenas prácticas, maneras y formas de gestionar dentro de la empresa. Esa herramienta integra los principios medulares de la práctica diplomática: la representación, la negociación, la información o la comunicación, lo que llamamos el catalizar, o sea, es traducir mundos, llevar todo lo que es la realidad de ese mundo que estamos evaluando, de ese escenario global, para llevarla al plano operativo, para llevarla al plano de integración entre operatividad, estrategia, entre procesos, entre oferta, demanda y resultados. Con una conjunción hacia liderazgo responsable, comunicación corporativa, inteligencia de negocios, sostenibilidad y la responsabilidad social, con el objeto de asegurar el objetivo, el éxito en la excelencia operativa dentro de un entorno global que cada día va a ser mucho más complejo, más competitivo y que va a requerir de parte de nuestras empresas y de parte de nosotros como líderes, va a requerir una posición mucho más agresiva, mucho más rápida para poder actuar y sobre todo, una especial capacidad de comunicación, de negociación y de poder llevar a la práctica una solución de compromiso y de consenso con todos nuestros grupos de interés, lo que llamamos nuestros stakeholders. ¿Cuáles serían los ejes de esa diplomacia corporativa? Primero, como decíamos, la base de todo tiene que ser un liderazgo empresarial responsable, sobre el cual hoy en día incluso la Organización de Naciones Unidas ha establecido modelos específicamente creados para llevar adelante todo lo que es la conjunción de esquemas basados en los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, basados en lo que es la transparencia en la gestión, basados en lo que es la ética empresarial y sobre todo en asegurar excelentes principios de gobernanza corporativa dentro de nuestras organizaciones. Por otro lado, un aspecto que consideramos vital, lo consideramos un motor de esa fuerza de la diplomacia corporativa, que es el diálogo con los stakeholders. Es imposible, como decíamos al inicio, es imposible que podamos vivir en un mundo aislado. No podemos hacer como el avestruz, que sencillamente escondemos la cabeza y dejamos todo afuera frente a las realidades de ese entorno global con el cual convivimos todos los días. Esos stakeholders, esos grupos de interés, condicionan deben condicionar nuestra participación como organizaciones. Son ellos los que generan justamente un espacio, los que generan demandas, expectativas e iniciativas por parte de nosotros dentro de una cadena de valor que tiene como meta, lógicamente, el objetivo de desarrollo sostenible. Dialogar con los stakeholders es la posición principal de cualquier esquema o de cualquier estrategia de responsabilidad social empresarial. Nos debemos a nuestros grupos de interés, somos parte de esos grupos de interés y no podemos vivir aislados de ellos. Por otra parte, el direccionamiento estratégico, que no es otra cosa que integrar nuestra estrategia, nuestro plan de negocio, nuestro plan de mercadeo, todo ello dentro de una estrategia de sostenibilidad, dentro de una estrategia de responsabilidad de liderazgo que nos permita ensamblar la operatividad, que nos permita llevar a la parte de procesos todo lo que establecemos como objetivos estratégicos, pero de una manera totalmente integrada, una manera en la cual
todos y cada uno de quienes formamos parte de una organización podemos participar de manera activa, participar de manera efectiva en lo que es el desarrollo de nuestra estrategia. Desde el momento en que la desarrollamos, desde el momento en que la ponemos en práctica, hasta el momento en el cual logramos mantener un sistema estricto de control de gestión para poder llevar adelante nuestros objetivos, metas e indicadores. Por otra parte, y es un aspecto central, como lo vemos en la lámina, es la comunicación corporativa. Nos debemos a esos grupos de interés, nos debemos a nuestras comunidades, nos debemos a nuestro principal factor interno, que es nuestro stakeholder interno, nuestro talento humano, y ello condiciona necesariamente que establezcamos como parte de nuestro ADN corporativo una política real y efectiva de comunicación corporativa. Una política no solamente, es importante decirlo, de informar sobre lo que hacemos, es una política de consensuar, de buscar la participación de todos dentro de lo que hacemos con base en ese liderazgo empresarial responsable, con base en nuestra estrategia corporativa y con base en lo que es nuestro objetivo de desarrollo sostenible. Por otra parte, inteligencia de negocios, que no es solamente como lo veíamos unos años atrás, que era hablar solamente de estudios de mercado o de estudios de oportunidades de negocio en un determinado aspecto o segmento del mercado. No, va un poco mucho más allá. Es saber evaluar lo que no se dice, es saber evaluar precisamente dónde están las oportunidades por parte de comunidades, por parte de grupos de interés, por parte de nuestros accionistas, para poder ensamblar todo ello dentro de un espacio que nos permita llevar adelante una estrategia basada en información valiosa, en información confiable que minimice, por un lado, los riesgos, que reduzca la incertidumbre de seguir adelante en entornos hostiles y que por otra parte nos permita soportar nuestras estrategias de rentabilidad. Y un elemento medular, como ven, todos los 6 aspectos que tenemos acá son aspectos que son interdependientes. Es imposible decir cuál de ellos tiene mayor peso sobre el otro. Es un círculo permanente con el cual tenemos que estar interactuando todos los días. Es responsabilidad social y sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser parte importante de nuestro negocio. En muchos casos, y aquí permítanme el paréntesis, en muchos casos cuando hablamos, por ejemplo, de ONG o de empresas supuestamente sin afán de lucro, y cuando digo supuestamente lo digo con un tono muy especial, es porque sencillamente en todas y cada una de las organizaciones, sean de lucro o no, sean mercantiles o no, tiene que existir un esquema de sostenibilidad. En todas y cada una de las organizaciones tiene que existir una planificación, tiene que existir un porqué, tiene que existir precisamente un elemento que me permita mantenerme en el tiempo con base en mis objetivos. Que mis objetivos sean o no generar un afán de lucro o generar rentabilidad en un área específica es, digamos, otro punto que yo debo integrar. Pero todas y cada una de las organizaciones necesariamente tienen que tener de manera bien clara, bien identificada y sobre todo como un orientador principal, deben tener un principio de responsabilidad social, un principio de pertenencia a sus comunidades y por otro lado un principio de sostenibilidad y de rentabilidad en el tiempo. Ahora, si bien el término de diplomacia corporativa para algunos es considerado como un término que todavía no es muy conocido, que no se ha llevado muy a la práctica o que es un término que probablemente en nuestras latitudes no se le ha dado mucha difusión, el término tampoco es nuevo. Diplomacia corporativa ha sido el concepto que se acuñó principalmente en los años 60, cuando se buscaba que las grandes corporaciones, sobre todo multinacionales de origen norteamericano, en ese momento intentaban buscar nuevos espacios, nuevos mercados, y se ideó como una estrategia el poder integrar o el poder integrarse a las estrategias del sector público en cuanto a búsqueda de información, oportunidades de apertura a nuevos mercados, plataformas de mercados externos y un conjunto de elementos de promoción que, si bien fueron efectivos dentro de lo que para ese momento eran los objetivos reales, estaban bastante limitados y se mantuvieron bajo esa forma hasta principios de los años 80. Pero hoy en día el término de diplomacia corporativa ha estado bastante relanzado, sobre todo por corporaciones de origen español que han encontrado la diplomacia corporativa
un esquema precisamente de integración con responsabilidad social. No es, y lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, no es una estrategia de lobby, no es una estrategia de hacer presencia para tomar o para estar presente en decisiones que puedan llevarnos a algún beneficio económico por parte de una administración pública. Nada más lejos de la realidad. Señores, diplomacia corporativa, como decíamos, es integrar esos 6 ejes de actuación principal basados en la diplomacia tradicional y en la conjunción de las nuevas tecnologías para poder lograr una gestión responsable, un liderazgo activo, una gestión efectiva en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos corporativos, pero que nos permite al mismo tiempo rodar sobre una base creíble, sustentable y que pueda o que nos permita en el tiempo asegurar el desarrollo sostenible de nuestras organizaciones. Como ejemplo, algunas de las empresas que hoy en día han asumido incluso con la creación de departamentos o gerencias de diplomacia corporativa, ese es el término que han venido utilizando, han escalado un poco más la idea del community manager hacia un objetivo mucho más alto, un objetivo más estratégico, un objetivo más asociado a la alta dirección en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a poder soportar un esquema real, un esquema verdadero para sustentar decisiones y poder asegurarlas en el tiempo. Empresas como el Grupo Santander, Rexol, por parte de empresas norteamericanas globales, Boeing, que mantiene departamentos de diplomacia corporativa, Panasonic, Sol Meliá, Iberdrola, y en el caso de otra corporación importante a nivel global, que es Unilever, y por parte de Telefónica en España, que ha empezado a asumir el término de diplomacia corporativa como parte de su ADN corporativo. Ahora bien, hemos hablado tal vez en abstracto de lo que representa el concepto de diplomacia corporativa, pero queremos empezar, y es un poco la idea que tenemos desde Gerencia y Cambio de Diplomarse y por parte del Colegio Internacionalista de Venezuela, es de ver y de promover lo que es el escenario de la diplomacia corporativa en cuanto a sus reales capacidades, en cuanto a su real aporte al ejercicio empresarial, al ejercicio de la práctica corporativa. Primero, dentro de los beneficios de la diplomacia corporativa es lógicamente el de más importancia es la generación de confianza, de credibilidad, de empatía con todos nuestros grupos de interés. Lo veíamos en nuestra parte inicial, nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders son la base de todo. Es poder generar con ellos nuevas oportunidades de negocio, es facilitar el acceso a los mercados que manejamos directamente integrados en una cadena de valor con esos stakeholders. Pero por otra parte, diplomacia corporativa nos permite evaluar tendencias, todos aquellos aspectos relevantes que probablemente en muchos casos no están de manera evidente por encima de la información, pero que precisamente cuando integramos inteligencia de mercado, cuando integramos inteligencia a nivel de stakeholder, podemos darnos cuenta de que existe un universo, una panoplia mucho más importante de cosas, de aspectos que debemos considerar. Y por eso, al final, podemos soportar con el esfuerzo de una diplomacia corporativa la promoción y la consolidación de alianzas estratégicas, de joint venture o de asociaciones estratégicas importantes con esos proveedores. Pero ¿sobre la base de qué? Del mantenimiento de un diálogo, de una negociación, de una comunicación efectiva, real y de una comunicación activa, permanente con esos stakeholders, basados en algo que siempre destacamos y es nuestra esencia de cualquier proceso de negociación, basado en lo que llamamos una relación ganar-ganar. ¿Por qué recalcamos, por qué subrayamos la relación ganar-ganar? Porque es imposible pretender que manejemos relaciones con stakeholders, que manejemos relaciones con nuestros grupos de interés sobre una base de lo que llamamos un juego suma cero. Es decir, en donde yo asumo todos los beneficios de la negociación, en donde yo asumo todos los beneficios de la relación, pero al final termino eliminando mi contraparte o sencillamente dejándola de lado. Eso no puede generar a largo plazo un beneficio. Hablar de un beneficio suma cero es hablar de un extremo corto plazo. Todas las relaciones corporativas hoy en día, en un escenario global como el que hemos evaluado, están necesariamente ganadas a sustentar relaciones ganar-ganar. Por otra parte, gestionar la agenda de la innovación, el aprovechamiento de nuevas oportunidades y quién más que ese consumidor, que ese usuario que está hoy en día en nuestras redes sociales. Aquí hago otro paréntesis que espero me permitan para poder hacer
digamos, una salvedad importante. Hoy en día no hablamos de clientes. Hoy en día hemos escalado un poco más de ese término de cliente, de ese término de lo que es nuestra sociedad de interés o nuestro ciudadano al cual atendemos nuestros objetivos, para hablar de un hiperusuario. ¿Por qué hablamos de un hiperusuario? Porque hoy en las redes sociales, hoy a través de cualquier escenario en los cuales nuestra empresa participa, estando o no estando presente, podemos encontrar que ese hiperusuario está más empapado a veces que nosotros mismos de la información de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra gestión corporativa y de si somos responsables o no somos responsables de cara a los objetivos que atendemos o actuamos como empresa. Ese hiperusuario está todos los días, como decíamos cuando hablamos del efecto CNN y del efecto de la generación Google, está permanentemente chocando con la información, generando nuevos espacios, y es precisamente el usuario que está en capacidad de poder apoyar o de echar al olvido cualquier intento que tengamos a nivel de mercadeo, a nivel de presencia y a nivel de poder relacionarnos con nuestros grupos. Por otra parte, la coordinación de políticas y principios de buen gobierno corporativo, ¿basados en qué? Basados en los principios, basados en la ética, en la honestidad, principios universales que deben estar presentes en cualquier empresa, sea grande, sea pequeño, sea una empresa transnacional. Por otra parte, el direccionamiento de la actuación corporativa hacia el cumplimiento de metas de lo que habíamos hablado como los vértices del desarrollo sostenible, ese valor social, económico y medioambiental de todas nuestras operaciones, el desarrollo, la implementación y la gestión de nuestra estrategia, que debe ser medular de responsabilidad social empresarial, y algo importante que, por cierto, lo hablaba en otro webinar de Empléate nuestro amigo Fernando Legrand de Argentina, cuando nos destacaba el efecto y la importancia de propiciar lo que llamamos el diálogo 2.0 como una herramienta estratégica, medular, de cualquier proceso comunicacional, pero en especial ¿para qué? Para construir, para hacer crecer y para poder dinamizar comunidades online dentro de la web 2.0. Eso es, a grandes rasgos, los beneficios. Son muchos más, pero en la medida en que ustedes empiecen a interactuar con el nuevo concepto de diplomacia corporativa, en esa misma medida empezaremos a abrir una cantidad de abanicos en los cuales empezamos a ahondar mucho más dentro de lo que es el sentido corporativo del concepto. Ahora, ¿quién es ese diplomático corporativo? ¿Quién es ese profesional multidisciplinario al cual le va a corresponder asumir ese nuevo liderazgo empresarial? Desde el Colegio de Internacionalistas de Venezuela hemos estado en una campaña bien activa por dar a conocer ante las empresas cómo el perfil incluso del propio internacionalista, del propio licenciado en estudios internacionales, ha migrado a un concepto de cambio. Y el internacionalista, al igual que nuestra sociedad, pues lógicamente está asociado a un proceso de cambio permanente. El cambio es una constante y tenemos que asumirla. Nuestra profesión es una profesión multidisciplinaria que permite abrir escenarios en todas y cada una de las áreas en las cuales hemos venido hablando. El diplomático corporativo es un profesional que está llamado a poder dinamizar esas comunidades online, pero con un sentido que va con una integración mucho más allá de un simple community manager. Es una mezcla de un community manager con un estratega, es un especialista que nos ayuda a, como decíamos, a catalizar esos mundos, a traducir esos mundos en realidades, pero en realidades dentro del escenario de las corporaciones. ¿Cuál debe ser ese perfil del diplomático corporativo? ¿A qué se va a enfrentar dentro del escenario corporativo ese nuevo profesional? Por un lado, debe tener una formación multidisciplinaria que le permita evaluar y poder actuar en cada una de las áreas que puedan presentarse. Debe tener una especial capacidad de liderazgo, de diálogo, de persuasión bien entendida, como un buen negociador que debe ser. Pero así como debe ser un buen negociador, debe ser también un excelente comunicador. La comunicación, como decíamos, es la plataforma principal, no solamente para dar a conocer, sino para poder generar consenso, para poder generar diálogo, para poder basar todas y cada una de nuestras decisiones corporativas sobre una base de principios de igualdad, de representatividad,
de poder participar, de participación plena. Por otra parte, una especial empatía que le permita transmitir confianza, credibilidad, que le permita generar ese espacio de tranquilidad que debemos traducir o que debemos mantener en nuestros grupos de interés, y una visión holística que le permite integrar realidades. Por otra parte, el diplomático corporativo tiene que tener una especial capacidad de adaptación a los cambios bajo ambientes multiculturales, sobre todo hoy, en donde los cambios son a la orden del día, en donde estamos hablando de cambios que hoy, cuando lanzamos una estrategia comercial, esos cambios nos generan nuevas formas de hacer las cosas que a lo mejor pueden dar al traste con lo que hasta ayer pensábamos que era nuestro ideal ser en la estrategia y en la operatividad. Un punto muy especial, y aquí me paro para destacarlo: sensibilidad social. Debe tener una especial capacidad de entender las realidades de sus comunidades, de su comunidad principal o de su grupo de interés principal, que es ese talento humano que le acompaña día a día y que es tal vez su grupo más importante. Pero debe ser una persona de principios morales y éticos importantes, fuertes y bien consolidados. Debe estar comprometido y debe garantizar un alto sentido de pertenencia con todo lo que es la organización, sus comunidades y lo que es el día a día del proceso de cambio. Y por otro lado, debe tener una especial capacidad técnica, un dominio bastante grande, bastante amplio de lo que son herramientas de estrategia empresarial, modelos de negocio, control de gestión, gerencia de proyectos, tecnología de información y en especial sostenibilidad y responsabilidad social. Estas son, en líneas generales, herramientas que están de la mano de ese diplomático corporativo para poder generar, para poder soportar esa plataforma dentro de los nuevos esquemas de hacer negocio. Bueno, espero que un poco al final de la presentación podamos generar, me gustaría escucharlos a ustedes más que escucharme en esta primera parte, sobre la cantidad de espacios que se están generando a nivel global, a nivel internacional, dentro del nuevo esquema de la diplomacia corporativa. Y aquí me voy a permitir trataré de hacer lo más breve posible, sin embargo le pongo a la disposición de todos los participantes en el seminario, le pongo los recursos tanto del Colegio Internacionalista de Venezuela, los recursos de gerencia y cambio organizacional en nuestro blog y a través de nuestras cuentas en Twitter, para que puedan ahondar un poco más en esta información. De hecho, nuestra presentación va a estar disponible acá en Empléate y va a estar disponible también a través de los recursos de gerencia y cambio del CODEI. Pero quería hacer un poco una presentación sencilla de cuáles son las herramientas que en este momento el Sistema de Naciones Unidas coloca en manos de ese diplomático corporativo para poder gestionar las nuevas realidades. Decíamos que nuestro entorno es cambiante, eso es algo que es nuestra realidad de día a día, con eso nos enfrentamos todos los días. Ese entorno cambiante lógicamente requiere una actuación muy especial de nuestra parte, pero requiere, como decíamos, la integración de ese famoso triángulo o de esos famosos tres vértices: valor económico, valor social y valor medioambiental. Si alguno de esos ejes, si alguno de esos vértices de nuestro proceso de desarrollo, de nuestro enfoque estratégico, está sin tomarse en cuenta, nuestra estrategia desde ya está condenada a obtener fracaso. Es necesario poder mantener el valor social en todas y cada una de las estrategias. Tradicionalmente, cuando se nos llama como consultores a desarrollar una plataforma estratégica en alguna organización en cuanto a responsabilidad social, en cuanto a integrar direccionamiento estratégico en todas las áreas de la organización, se nos dice, bueno, pero vamos a establecer dentro de nuestro mapa estratégico una perspectiva de responsabilidad social y con eso cumplimos todos nuestros objetivos. Nada más apartado de la realidad. La responsabilidad social y la sostenibilidad son transversales a todas las actividades y a todas las áreas de nuestra organización. Mal podríamos establecer el esquema de responsabilidad social solamente en una perspectiva. No, tiene que verse en todas las perspectivas que maneja la empresa. Tiene que permear dentro de lo que es el ADN corporativo. La responsabilidad social tiene que estar en todo lo que es la cultura organizacional. Por lo tanto, es imposible hacer espacios vacíos o espacios aislados para decir estoy cumpliendo con un programa de responsabilidad social. O se es responsable integralmente y estratégicamente a nivel de toda la corporación, o sencillamente no estamos haciendo nada. Eso es, digamos, perdonen que lo diga de esa manera, pero creo que es necesario
darle el énfasis que se requiere, es necesario que todas las operaciones tengan la conjunción de estos tres vértices, porque de esa conjunción es que surge precisamente el éxito de nuestras operaciones. Los objetivos de desarrollo del milenio son 8 grandes áreas que estableció Naciones Unidas para poder comenzar a ordenar, comenzar a empujar y comenzar a motorizar el esfuerzo de todas las sociedades en esos 3 vértices de desarrollo sostenible, pero principalmente a 8, digamos, problemas globales muy puntuales, como son la pobreza y el hambre, mantener el esfuerzo hacia la educación primaria como base de cualquier sociedad, promover la igualdad de géneros, la salud infantil y por otra parte establecer principios, establecer políticas de salud materna, combatir el SIDA, combatir la malaria, entre otras enfermedades, garantizar que exista un medio ambiente sostenible y una alianza global para poder lograr que esto no quede en letra muerta, para que sean principios realmente llevaderos a la práctica. ¿Cómo hacerlo? Para ello, una de las herramientas que están disponibles por parte del modelo de Naciones Unidas para poder llevar a la práctica dentro de nuestras organizaciones, cuando hablo de organizaciones incluso lo hago a título personal, son recomendaciones, son mejores prácticas y son grupos de acción que uno podemos mantener y poner en práctica desde cualquier escenario, incluso desde el escenario profesional y particular. Pacto Global es una iniciativa para la promoción de ese diálogo social, de esa ciudadanía corporativa global en donde la legitimación de los mercados, de nuestros negocios, la responsabilidad son justamente los vértices del compromiso de toda organización, pero basada en ¿qué? En 4 áreas principales: derechos humanos, medio ambiente, estándares laborales y lo que conocemos como medidas anticorrupción. Ahora, esas 4 áreas, estos 4 grandes espacios de lo que serían el Pacto Global de las Naciones Unidas, están representados en los famosos 10 principios. ¿Cómo llevar a la práctica esos 10 principios? Es precisamente el QUIC, es precisamente el motor operativo de todo el esfuerzo de Naciones Unidas, de todo el esfuerzo de quienes todos los días estamos hablando permanentemente de responsabilidad social, de la parte de sostenibilidad, porque sencillamente cumplir y orientar nuestras organizaciones y nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de los principios del Pacto Global es precisamente orientarnos hacia el éxito. Por otra parte, como decíamos, cada uno de estos principios abarca las 4 grandes áreas, pero es necesario que ellas formen parte de nuestro decálogo de actuación diaria. Es necesario, como decíamos inicialmente, que formen parte de nuestro ADN corporativo. ¿Cómo hacerlo? Para ello, el programa de Naciones Unidas en cuanto a lo que es la parte correspondiente a la iniciativa de reporte global, nos da herramientas, nos da un conjunto de elementos importantes para poder llevar adelante, no solamente decir que estamos midiendo nuestra responsabilidad social a través de acciones concretas, no, ese es el deber ser último. Nos da herramientas para poder internalizar dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros líderes empresariales y sobre todo dentro de nuestro talento humano que nos acompaña a diario en esas organizaciones, en tratar de hacer de la sostenibilidad, de la responsabilidad social y del compromiso el día a día de nuestras organizaciones. Para ello nos brinda herramientas que son, como lo vemos en la gráfica, un círculo permanente en donde lo que hay es un compromiso, la evaluación permanente de todo lo que es riesgos, oportunidades, necesidades y expectativas, lo que es la definición de objetivos, estrategias y políticas por parte de nuestras organizaciones, la implementación y que eso se lleve a la parte práctica, la medición concreta para que al final podamos decir realmente y evaluarnos en cuanto a cómo lo estamos haciendo y cómo lo podríamos hacer mejor y cómo lo estamos haciendo de cara a los mejores objetivos y mejores prácticas. Y por otro lado, la necesidad de comunicar, lo que decíamos, de nada me sirve tener una estrategia de sostenibilidad si no hago parte de mis grupos de intereses en ella y si no comunico lo que estoy haciendo y si no obtengo una comunicación en doble vía para poder imponer y para poder adoptar esquemas que me garanticen transparencia, que me garanticen participación y sobre todo integración de todas las partes que tienen que ver con nuestro desarrollo.
Aquí en pantalla, bueno, les coloco algunos de lo que son los indicadores que debe cumplir todo reporte de sostenibilidad basado en el GRI o la iniciativa de reporte global. Dos grandes grupos de indicadores, por un lado, unos en cuanto a los asuntos indicadores básicos que toda empresa, que toda organización debe cumplir, que están básicamente expresados en materialidad, participación de los grupos de interés, el contexto de la sostenibilidad y la exhaustividad en cuanto a nuestras acciones. Y por otra parte, lo que es los requisitos e indicadores que deben cumplirse para la presentación de los informes o de los reportes, de los cuales pueden obtener mayor información a través de todo lo que es la gran comunidad de RSE 2.0 en cuanto a la calidad de presentación de la información, para poder asegurar que la información que estamos vertiendo, que estamos incorporando en nuestros reportes, sea información que nos permita comparar, que nos permita evaluar y sobre todo que nos permita replicar mejores prácticas en otras organizaciones. De verdad que muchas gracias, perdonen digamos un tanto lo atropellado, pero es tanto lo que uno quisiera de verdad llevarles hoy, que los invito, bueno, desde ya a otros escenarios en los cuales podamos hablar de una manera un poco más como más amplia, más en detalle. Los invito a visitar, bueno, Gerencia y Cambio, el espacio del CODEIC también, también el de nuestra gran comunidad RSE 2.0, de los cuales hemos tenido algunos ejemplos prácticos como el de RSE Online y de Fernando Legrand acá en Empléate, y seguir agradeciendo la iniciativa tanto de José Manuel, de todo el equipo de Empléate por esta oportunidad, y desde ya, bueno, lo que me queda es abrir mi espacio me gustaría sobre todo esa retroalimentación por parte de ustedes. Muchísimas gracias.